a veces de la indolencia de quienes no entienden la problemática y de quienes no la han vivido. Desde esa perspectiva, estos foros han determinado tomar esta temática muy en serio, tomarla desde el aspecto de las vivencias y de las experiencias de quienes hoy nos acompañan. Yo quiero agradecer enormemente la participación de la abogada María del Rosario Torres Noriega, quien ha sido secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán, directora jurídica, entre otros tantos cargos públicos que ha ostentado. Hoy sostiene un despacho jurídico, un bufete de abogados y es activista en diversos temas como la defensa de comerciantes e incluso activista en la defensa de los derechos de las mujeres. María del Rosario Torres Noriega. Rosario, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Roberto, muy buenos días al auditorio. Diálogos por Mazatlán, la fuerza de las ideas. Muy importante porque vamos a tener ese contacto con la sociedad que se requiere, con la sociedad mazatleca, con la sociedad sinaloense, con la sociedad mexicana. Gracias y un gusto poder aportar la experiencia y los conocimientos y sobre todo poder hacer algo por esta situación de violencia para las mujeres que flagela enormemente hacia nuestras mujeres y hacia nuestras niñas. Gracias, Roberto, nuevamente. Y Giovanni, Ivanovich, muchas gracias, Vanessa, Verónica, un gusto poder compartir con ustedes. Muy buenos días, gracias. Sí, muchas gracias. También nos acompaña desde el punto de vista de la óptica gubernamental, nos acompaña Verónica Montaño, quien tiene amplia experiencia en el sector público, enfocado específicamente en lo municipal, hoy como titular del órgano interno de control. Nos hablarán de diferentes temáticas, especialmente el déficit del presupuesto gubernamental y la falta de políticas públicas enfocadas a la protección de las mujeres. Muchas gracias, Verónica, por tu participación. Seas bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Te agradezco enormemente esta invitación a Diálogos por Mazatlán y pues muy gustosa. De verdad que me da mucho gusto estar por aquí con ustedes compartiendo la poquita o mucha experiencia que tenemos nosotros en el trato directo con las mujeres, con nuestra sociedad. Y Ivanovich, muchas gracias también por la invitación. Vanessa, me da mucho gusto saludarte. Y Rosario, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Y la última de nuestros panelistas, Vanessa Sánchez Vizcarra, oriunda del centro del estado de nuestro querido municipio de Navolato, adoptada con mucho cariño por Culiacán y también por Mazatlán. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Amparo, pero además tiene maestría en Género, Sociedad y Políticas por una universidad de Argentina, por la Flaxo. Además, ella funge actualmente como directora de Estudios Sociales del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, que es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Roberto, por la oportunidad que nos brindas de encontrarnos y sobre todo de encontrarnos en tiempos tan complejos como es esta pandemia. Y gracias también la oportunidad que nos regalan todas y todos hoy a través del recurso tan limitado como lo es el tiempo, el tener la oportunidad a través de estos cuidados que estamos teniendo para generar esta posibilidad. Muy, muy complacida por el hecho de estar acompañada aquí de Ivanovich, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, y aquí quiero hacer una mención especial tanto para Rosario, mejor conocida como Chayito para nosotros, Verónica, y veo por acá también a Diana, que ahora le toca estar del otro lado, pero hay para mí un libro muy significativo, que es una frase recurrente para estos encuentros, que es Las mujeres que luchan se encuentran.
y definitivamente, particularmente nosotras nos hemos estado encontrando a lo largo de estos años porque definitivamente son temas que son sensibles, pero que además a lo largo de estos años, aunque hemos visto que ha pasado coyunturas y contextos, hemos avanzado muchísimo en ese terreno. Entonces, muchas gracias por esta posibilidad, gracias, y seguramente de aquí saldrán muchas propuestas que son necesarias para poder prevenir y erradicar esta violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Vanessa. Y por supuesto, agradecer la presencia y el apoyo de Ivanovich Gastelum, secretario general del Comité Directivo Estatal. Buenos días. Buenos días, perdón, pero bueno, si ya me he prestado el micrófono. Buenos días a todos, es un placer estar aquí con ustedes y estar acompañado por estas líderes mujeres. La verdad, para todos mis respetos, mi admiración, y por supuesto felicitar de nuevo al Comité Directivo Municipal de Mazatlán por este evento tan significativo que nos viene a apoyar a formular nuestra plataforma electoral 2021 para el estado de Sinaloa. La verdad que estos ejercicios democráticos son necesarios y tenemos que escuchar a la sociedad, tenemos que escuchar a los ciudadanos en estos temas tan importantes como que ahora se va a desarrollar en el tema de la mujer. Quiero decir que la plataforma electoral federal se va a tomar como base para desarrollar las plataformas locales. En este tema se desarrolla el eje temático de los derechos humanos, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Y pues bueno, esto viene a complementar y a darnos esa información, bueno, esos datos, esas propuestas que ocupamos para hacer una muy buena plataforma para el estado de Sinaloa. Muchas gracias por estar aquí y haber aceptado la invitación. Gracias, adelante Roberto. Así es. Pues como lo decía Ivanovich y quienes me antecedieron también, Rosario, Verónica y Vanessa, la importancia de la política pública enfocada en la protección de la mujer, en la erradicación de la violencia de género, ha impactado mucho en los últimos años. Fuimos ajenos a esta problemática como sociedad, incluso en algunos casos criados en familias que lo menos que se hacía era el respeto a la mujer, el respeto y la igualdad de condiciones y de circunstancias. El factor socioeconómico ha sido un factor preponderante en que la erradicación de la violencia para la mujer sea una brecha que todavía no se puede ajustar. Por ello, tenemos 4 tópicos a abordar el día de hoy, que es la prevención y la concientización de la problemática. Cómo desde niños no es necesario que las políticas públicas y el área de la prevención y la concientización sean temas exclusivamente mujeres. Tiene que abordarse desde el conjunto de la sociedad. Hombres y mujeres debemos de ser partícipes en esas dinámicas de prevención y de concientización. Además, otro de los tópicos es los protocolos de seguridad y las herramientas de protección para las mujeres. Como una herramienta tecnológica, yo veía hace unos días en un canal de televisión de noticias que hablaban incluso de un sostén que tenía un botón para poder hacer una alerta de género, una alerta de violencia. Cómo esas herramientas tecnológicas pueden auxiliar, pueden apoyar y obviamente pues cómo esas herramientas se tienen que promover y se tienen que financiar a través de los recursos públicos que tienen los órganos de gobierno en sus distintos niveles. La alerta de género fallida, cómo los estados de la República, cómo los municipios rehuyen a la obligación que tienen de generar una alerta de género por el hecho de cuidar las apariencias. Pareciera que a veces a los gobiernos les interesa más cuidar las apariencias y las formas que evitar que más mujeres mueran por razón de género. Además, en un cuarto tópico, veremos el presupuesto gubernamental para las políticas públicas de género que son insuficientes. ¿Cómo hacer con lo que hay presupuestado y qué es lo que se ocupa hacer para inyectar más recurso
a esas políticas públicas. Para ello, tendremos cuatro intervenciones, las 3 primeras de los 3 primeros temas de 10 minutos cada panelista y la misma dinámica que en el foro anterior, 2 minutos de comentarios de quienes no expongan el tema. Iniciamos con la prevención y concientización sobre la problemática exclusivamente del tema de mujeres, hasta por 10 minutos por Vanessa Sánchez Vizcarra. Adelante, Vanessa, por favor. Bien, muchísimas gracias. Creo que oportunidad para poder conocer y lo importante es aproximarnos a entender la realidad para poderla diagnosticar. Si nosotros creo que tendremos que aprender a diferenciar cómo es el tema, particularmente el tema de la seguridad, que es la violencia contra las mujeres, tiene que dejar de ser exclusivamente como un tópico que sea como un tópico de moda, un tópico que hoy mencionamos y que quizás en 2 años o en 1 año quizás deje de institucionalizarse o deje de realizarse los foros que tendrían que realizarse para poder prevenirlo. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es tratar de ver qué nos dice la realidad para poderla diagnosticar y aprender a ver más allá de las cifras, porque cuando vemos los números que nos presenta el Secretariado Ejecutivo cada día 25 del mes, pues son datos que son súper alarmantes, pero detrás de cada número y detrás de cada cifra hay familias, hay mujeres que ya no regresaron a casa, hay infantes que se quedan desprotegidos y hay una serie de dinámicas, incluso en nuestras familias, que empiezan a padecerse a raíz de que no humanizamos incluso la forma en la que vemos y diagnosticamos nuestra realidad. Entonces, mi primer exhorto tiene que ver con humanizar la forma en la que nosotros percibimos esta realidad, adentrarnos a conocerlo, porque lo primero que a veces vemos cuando se presentan los fenómenos de las marchas, los fenómenos de los colectivos que participan muy activamente y de activistas, pues hay una especie de encontronazo respecto a la forma en la que se presenta de una manera mucho más fuerte esta insistencia de darle un tope a la violencia. Y lo primero que diría es que hace tiempo particularmente que el hecho de lo que decíamos del silencio, se rompió esta barrera del silencio. Y romper la barrera del silencio ha sido particularmente para las mujeres mexicanas algo fundamental, porque hoy visibilizar esto que se vive desde casa, que se vive en los puntos de encuentro, ha sido grave para poder hacer entender que hay formas en las cuales las mujeres han estado supeditadas a otros intereses, a otras cuestiones institucionales, incluso a este tema de entramado social, como bien lo comentaba aquí Roberto también, y que es justamente esto, más allá de una reforma de ley que sí es importante hacer y más allá de las instituciones que sí son importantes también generar, también es importante entender que el cambio cultural no lo hace la ley. Y el cambio cultural va de la mano del ejercicio de la conciencia que tengamos todas y todos, porque el hecho de hablar sobre la violencia contra las mujeres no es un tema exclusivo de las mujeres. Socializar estos temas en foros exclusivamente de las mujeres también genera este sentido de que pareciera que es una guerra de sexos, ¿no? Mujeres que están hablando en contra de hombres que no se encuentran presentes, sino la idea de visibilizar la problemática es también que hay conductas y hay acciones que, como se conocen, se tienen que deconstruir de parte de varones, de parte de hombres, en el ejercicio de las relaciones conjuntas. ¿Y cuáles son las causas, las principales causas de esta violencia que se presenta contra las mujeres? Primero es entenderla
por el sentido de discriminación. O sea, las mujeres han estado discriminadas en muchos aspectos. O sea, hoy pareciera que gran parte de la pregunta, cuando estamos en foros como los de hoy, decimos, bueno, es que ya somos iguales, hoy hay mujeres que tenemos hoy micrófono, hoy hay mujeres que estamos laborando, hoy hay mujeres que hemos, como dicen, roto muchos de esos estereotipos que limitan a muchas mujeres. Sin embargo, el entramado social sigue siendo lo mismo. O sea, socialmente se espera ciertas actitudes y ciertas acciones de las mujeres que asuman ciertos roles, y también se espera que los hombres asuman ciertos roles. Y eso lo vemos perfectamente en casa, ¿no? Una mujer que asume la responsabilidad profesional sigue teniendo sus roles en términos de casa, es decir, solamente multiplicamos las tareas que tenemos que hacer, pero no tenemos ese ejercicio de libertad. Por eso hace poco, cuando se da esta reforma en materia del Sistema Nacional del Cuidado, la Cámara Federal, que está poco en bajarse tanto a Cámara de Senadores, implementarse cabalmente en los estados, es crucial, porque no solamente se trata cuando a veces dicen es que las mujeres están pidiendo espacios en el poder, están pidiendo paridad. Las mujeres están pidiendo recomponer estos esquemas de discriminación para poder encaminarnos en estas formas igualitarias. Este movimiento, digamos, de relación en la forma en la que nos hemos entendido, relacionándonos particularmente hombres y mujeres, ha sido asimétrica, es decir, hay cargas que se han sostenido particularmente por mujeres y otras tantas que se han asumido como en esta parte del poder a través de los hombres. Es esta resistencia al cambio cultural lo que provoca la violencia. Por eso no es extraño que veamos hoy el fenómeno de la violencia como un fenómeno en aumento, justamente en la medida en que las libertades, particularmente de las mujeres, van avanzando. En esa medida también es que la violencia se presenta. Y esto es porque hemos abonado poco a la resolución de conflictos de manera igualitaria. En segundo, porque no terminamos de entender la cultura de la paz. Y en estados particularmente como Sinaloa sabemos lo importante que es empezar a convivir en esquemas de paz. Por eso la inversión en educación, en estas campañas que nos ayuden a educarnos para vivir socialmente son fundamentales. No solamente es este tema del diagnóstico, de entender dónde se encuentran estas fallas. Y eso lo comenta mencionándolo, diagnosticando la realidad de acuerdo a lo que sucede. Y de enero al 30 de septiembre veíamos 20 feminicidios, 10 homicidios dolosos, 1,109 víctimas de lesiones dolosas, corrupción de menores, trata de personas y todo esto, lo más fuerte que parece en aumento, 3,792 delitos de violencia familiar. Es decir, dentro de todo, lo más grave es lo que sucede en casa. Si nosotros no aprendemos a educarnos, a entender esta forma de solucionar este conflicto en casa, pues lo vemos replicando en la calle, lo vemos replicando en el acoso que sucede en los entes de trabajo, porque lo vemos en cada uno de los sectores. Entonces, parte de aprender a convivir con esta realidad es desnaturalizarlo. Lo que comentaba Roberto es crucial, que los hombres también empiecen a entender que hay aspectos que han naturalizado. Y ejemplo clave de esto, muchas mujeres y muchos hombres pueden detectar con claridad a mujeres que han sido víctimas de la violencia. Sin embargo, ¿cuántos hombres han escuchado o saben de hombres violentadores? Es decir, la normalización, incluso dentro de los mismos formas en las que nos relacionamos, no nos permite detectar, porque esta forma de agresión, esta forma incluso de captar el tiempo y los espacios de las mujeres en las convivencias cercanas, no permite incluso entre amigos, entre los espacios que tenemos para poder decir, oye, te estás excediendo, esto no es una forma de convivir ni con tu pareja, ni con tu novia, ni con nadie. O sea, es decir, es aplaudir esto. Y por eso cuando hablamos de los hombres que son mandilones, ¿no? Este hombre, es este gran metamensaje que lleva el hecho de que si tú ayudas a un caso es un mandilón, no eres un corresponsable, no eres una persona que está asumiendo una paternidad, no eres una persona que está asumiendo su rol de persona de familia. Estos metamensajes
que empiecen a convivirse y a hablarse, a desnudarse desde la convivencia íntima entre los y las espacios que tenemos es fundamental. Entonces yo cierro con esta parte, desnaturalizar, entender el contexto, aprender a ver más allá de las cifras para poder ver que es más allá de un reto legal o de una institución o del presupuesto, sino el compromiso de ciudadanas y ciudadanas, en primero por la cultura de la paz y en segundo por el compromiso de erradicar y de prevenir desnaturalizando las violencias. Así es, Vanessa, pues diste en un tema muy importante, la normalización de algunas conductas. A veces se dice que el padre ayuda en la casa, como si la labor solamente fuera de la mujer. Yo creo que es un trabajo en conjunto, el formar una familia. La mujer no es no está destinada a una esclavización, y eso se ha normalizado, como si solamente la mujer tuviera que estar en la casa, y el rol del hombre siempre ha sido el no aceptar, en su mayoría, no todos, obviamente hay casos excepcionales, no aceptar su rol dentro de sus actividades como padre de familia. La falta de empatía de la sociedad y la indolencia del gobierno, pues prácticamente han llevado a una polarización. De repente vemos manifestaciones de mujeres, vemos gritos desesperados de mujeres que buscan a hijas o familiares o conocidas víctimas de la violencia, desaparecidas, y no podemos generar esta empatía porque de repente vemos gobiernos como el de Cancún, que quiere repeler una manifestación pues tirando balazos al aire. Entonces, esta falta de empatía a veces de la sociedad, de una parte de la sociedad, y esta indolencia de parte del gobierno, como si eso existiera como una piedrita en el zapato, cuando debe de ser algo totalmente distinto. Tiene que ser el reconocimiento del problema y la actuación en consecuencia de parte de los gobiernos. ¿Qué nos puedes decir de ello, Verónica, respecto al tema de la prevención y la concientización de la problemática? Bueno, yo estaba escuchando atentamente a Vanessa y me trasladé inmediatamente a aquellos años donde aquellas mujeres empezaron a luchar por votar, simplemente. O sea, ¿cuánto tiempo duró esa mujer, ese grupo de mujeres que empezaron a luchar por querer votar, querer externar su derecho al voto? Ahí simplemente estamos viendo la disparidad y que culturalmente en todas las familias estamos acostumbrados a eso. Es normal, pero gracias a ese mundo de mujeres que han empezado a luchar y empezaron a alzar la voz y empezaron a tocar puertas y a lo mejor ser rebeldes en su tiempo, nos han permitido que ahora nosotros estemos un poquito más arriba. Nos falta mucho, mucho nos falta. Recuerdo una ocasión fui a una comunidad, estaba en la responsabilidad de ser la gerenta de la Junta de Agua Potable en Rosario, en un pueblito, no voy a decir porque no los voy a quemar. Llegué a hacer la reunión, tenían un problema del agua, y un señor ahí, el comisario, junto con otros, el comisario Gidal y los representantes, empezaron a decir, ¿saben qué? Las mujeres se van porque ellas no tienen derecho a hablar aquí en esta reunión porque es de hombres. Y la que la estaba dirigiendo era yo. Y le digo, discúlpeme, señor, pero es imposible que se vayan las mujeres porque ellas son las más interesadas en el tema del agua. Entonces, así como usted tiene derecho, el mismo derecho tiene sus esposas de quedarse a escuchar cuál va a ser la decisión que vamos a tomar en torno al agua. Entonces, yo creo que poco a poquito, uno a uno de las acciones que hagamos todas,
como dice Vanessa, en cada casa hay una situación. Cada mamá le ha tocado vivir situaciones diferentes a las de nosotros. Nuestras hijas les va a tocar vivir distinto a nosotros, pero poco a poco hay que buscar ese equilibrio para poder salir adelante. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Verónica. Y Rosario, hay muchos colectivos en Mazatlán. Yo sé que tú participas activamente en diversos colectivos de defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol en la sociedad de estos colectivos precisamente en la prevención y en la concientización? Tú tienes mucha experiencia, eres mazatleca, Mazatlán ha tenido mucha participación de mujeres, yo conozco muchas que colaboran contigo, que tú colaboras con ellas igualmente. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo prevenir y concientizar a la sociedad de esta problemática? Precisamente, que ahorita bien lo comentas, conozco a unas personas que si bien no están constituidas legalmente, sin embargo están haciendo ese trabajo que la sociedad requiere. Entonces está por ejemplo Jacqueline Lopelial y Marcela, que hacen una actividad muy importante con las mujeres. Recientemente me incluí en un grupo que se llama, un colectivo que es 50+1 también, que tiene que ver con el tema de la violencia contra las mujeres. Sumamente importante la participación de estos colectivos. Y bueno, muchos dirán, pues es que ya hasta los presupuestos, ya no hay presupuesto, ya no hay apoyos. Sin embargo, hay una motivación muy importante, hay una pasión muy importante para sacar adelante esta tarea. Hoy en la mañana que escucho las noticias y me doy cuenta que en Zacatecas murió una niña de 12 años, y 12 años, digo, el dolor como madre, como ciudadana, como parte de una sociedad que tenemos que estar trabajando activamente. Recuerdo muy bien en la administración donde fui secretaria del ayuntamiento, y nunca lo voy a olvidar, porque como secretaria del ayuntamiento tenía que ver temas de seguridad. Y recuerdo muy bien que un regidor me dijo, tú no te metas en ese tema, son temas para hombres, ni te metas. Y al principio nos recibió la administración, si ustedes han de recordar, en una fiesta de carnaval en La Machado, cuando matan precisamente a una mujer. No sé, creo que el esposo, algo pasaba ahí, no supe el resultado, pero me impactó tanto que dije, ¿cómo? Claro que me tengo que meter en los temas de seguridad, por supuesto. O sea, es una gran oportunidad de estar en la silla en que estoy para poder aportar temas de prevención, temas de seguridad hacia la mujer. Y quiero comentar también lo que decía Vanessa, esto definitivamente no tiene que ser un tema de moda, no debe ser un tema de moda. Afortunadamente las mujeres ya no estamos calladas, afortunadamente, aunque a veces critican y juzgan porque hacen ciertas cosas, pero las vidas son mucho más importantes, o sea, no debemos quedar en solamente cifras. Efectivamente, detrás de cada persona, de cada mujer que fallece, hay familias, hay niñas, hay niños. Y en el hogar es muy importante los valores que estamos inculcando. Ahorita que estamos en la escuela que está vía Zoom, muchos de nosotros, yo creo que nos hemos dado cuenta que de repente escuchamos cómo tratan a los niños, hasta la maestra se queda callada, de verdad me ha tocado en algunas ocasiones, que con groserías. Entonces, digo, eso es lo que están aprendiendo los niños en casa y eso es lo que después se van a llevar a la calle. Entonces, desde el hogar tenemos que trabajar con el tema de la prevención, inculcarle los valores a nuestros hijos. Ahí está donde tenemos que trabajar mucho. Muy bien, muchas gracias por tu aportación, Rosario. Y es correcto, yo creo que en resumen la prevención y la concientización empieza en casa. La autoridad tiene que tomar cartas en el asunto también, tiene que ser promotor de que se haga un programa real de prevención y concientización, es lo más importante. Como decía Rosario, Verónica, Vanessa, pues todo empieza desde que uno es niño. No es un tema exclusivo de mujeres, el tema de mujeres, valga la redundancia,
hay que involucrarnos, tenemos que ser partícipes de este tema para que no sea ni un premio, como muchos lo han manifestado en temas políticos, sino un tema de cerrar la brecha, de generar igualdad de circunstancias, y tampoco sea un tema de moda, como lo decían las tres y coincidían, que sea un tema de una política que llegue para quedarse y que sea un modo de vida. El respeto a terceras personas no depende de un género, sino depende de los valores y de los principios que nos inculquen. Continuamos con un tema muy importante, los protocolos de seguridad y las herramientas tecnológicas para su protección. Vivimos en un mundo donde las herramientas tecnológicas, las aplicaciones, estamos creciendo y estamos en una dinámica muy rápida, muy acelerada. ¿Por qué con tanta innovación, con tantas herramientas, con tanto conocimiento que tienen los jóvenes? Decían en el Foro de Desarrollo Económico que somos el estado que tiene mayores egresados en ingenierías tecnológicas per cápita del país. ¿Por qué teniendo todo ese potencial no se ha aprovechado? ¿Cuál es el factor? ¿Cuáles son las herramientas correctas? ¿Hay algunas experiencias en otros países que pudieran darnos la pauta para iniciar con esos trabajos o adoptarlos como propios? Verónica Montaño, tu exposición hasta por 10 minutos en el tema. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias ahora por el tema que me tocó. En el 2009 aproximadamente, los órganos jurisdiccionales internacionales sentenciaron a México para que que empezaran a trabajar con protocolos internacionales para la actuación y seguimiento de las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia. Esta sentencia que le dan a México provoca que empiecen nos están obligando entonces a que tengamos ese protocolo, porque resulta de que las mujeres que estaban siendo violentadas en sus casas todavía llegaban al Ministerio Público y resulta que también seguían siendo violentadas con el trato que le daba el Ministerio Público. Y luego llegaban al DIF y otra vez, otro maltrato. Y llegaban a la Policía Municipal y así sucesivamente. Esto creó que ese grupo de mujeres que están liderando el movimiento a nivel internacional sentenciaran, declararan y exigieran a México que sacara su protocolo. Sinaloa lo saca hasta el 2018, lo presenta Quirino Ordaz Coppel, nuestro gobernador, lo presenta hasta ese tiempo, presenta el protocolo, aquí está. Pero resulta que no tiene fundamento, porque es hasta el 2019, diciembre, se publica ya el mecanismo en el diario oficial de nuestro estado para que todas las instancias de gobierno tratemos en una misma dinámica a todas las mujeres que fueron víctimas de violencia, el Ministerio Público sepa qué va a hacer, el manual de protocolo y así sucesivamente. Entonces, para que, visualicen que tenemos 10 años de atraso en las políticas públicas y en los mecanismos que hacen que esto cambie, ¿no? En cuanto a las tecnologías, bien lo decían los panelistas anteriores, es verdad que tenemos muchos jóvenes egresados de sistemas computacionales, muchas apps para todo, pero en el tema de las mujeres, de la violencia, se ha tenido que generar a través de una a una el WhatsApp para poder comunicar. Vas en un Uber y de pronto sientes miedo porque algo está pasando y te está llevando por otro lado, empiezas a marcar a personas de tu confianza. Es así como tú utilizas las herramientas tecnológicas que muchos sirven, pero no hay ninguna app
solamente a ver, te voy a mandar mi ubicación para que sepas dónde está y mi mejor amigo así, pero todos los jóvenes que digan, ay, ahora vamos a hacer esto, no hay, o no ha habido tampoco por parte del gobierno interés a financiar ese tipo de apps, ¿no? Entonces hay que ser reales y concretos en las redes sociales han sido buenas con las mujeres, porque muchas de ellas, mucha información se ha venido publicando cuando se hace visible, cuando empiezan a acosar. Facebook ha descartado los usuarios que tienen esa tendencia a discriminar y subajar, pero también ha sido muy mala las redes sociales, porque me tocó trabajar en una preparatoria. En esa preparatoria estaban los chicos tomando fotografías a las novias o les incitaban a tomarse videos muy sexuales de cosas íntimas y empezaban a publicar esos videos. No había nada, de hecho no hay hasta ahorita aquí en el estado de Sinaloa ninguna ley que prohíba publicar ese tipo de videos. Las mujeres quedaban expuestas y todos empezaban a compartir. Entonces, yo creo que desde tu ámbito, yo convencí a muchos, tuve que pasar a los grupos y empezar a decirles, ¿sabes qué? Por favor, por solidaridad con las mujeres, no compartan esa información, no le den like, no compartan publicaciones de cuerpos íntimos para no dañar a esa muchachita, a esa niña que creyó en ese patán y de pronto pues está siendo evidenciada, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea es larga de parte de los gobiernos, de parte de la sociedad. Tenemos que aplicarnos en buscar tecnologías que nos apoyen y nos nutran un poquito más en este sentido y tratar de ser más activos en esta dinámica, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Verónica, por tu participación. Y sí, lo mencionas muy puntualmente, tiene que ver con la ley Olimpia, que ha sido un tema muy importante y trascendental para la vida pública en México. Surgió por ahí en el sureste del país, no sé si en Oaxaca o en la Ciudad de México, pero surgió un caso que derivó en una ley después de la lucha de una sola mujer, que inició una sola mujer y que hoy castiga con penas de entre 4 y 6 años a aquellos que compartan fotografías íntimas de mujeres. A ese grado hemos llegado de poder tener y de conquistar, en el caso de las mujeres, de conquistar ese tipo de derechos, que son derechos adquiridos desde el nacimiento, pero que nunca habían sido consagrados en una normatividad. Al respecto de los protocolos, Rosario, protocolos de seguridad y herramientas tecnológicas, la falta de ellas y obviamente pues la falta de aplicación de protocolos, nos decía Verónica, en el 2009 obligaron a México, le mandataron generar un protocolo y tenemos que fue publicado el mecanismo de protección o el mecanismo de protocolos en Sinaloa hasta el 2019. Entonces, pues bueno, vamos 10 años de retraso y pues bueno, si al municipio le toca hacer algo, pues tal vez en el 2029 pudiera generar un protocolo. ¿Qué hacer, Rosario? ¿Cuáles son los retos en este sentido? Pues, muchos. Ahora sí que tenemos muchos retos, pero quiero comentar en relación a lo que decía Verónica en el tema de los protocolos y herramientas, que son sumamente importantes. Pues, ¿qué vas a hacer ante una situación que se te presenta? Por ejemplo, cuando desaparece una mujer, cuando desaparecen las niñas, está el protocolo de ALBA, es uno de los protocolos que son muy importantes, donde hay un trabajo conjunto de instituciones, donde es importante el trabajo de la Fiscalía, muy importante el trabajo de la Fiscalía, obviamente,
donde es importante el trabajo de los medios de comunicación, sumamente importante. Entonces, es necesario trabajar a través de ese tipo de documentos o protocolos para poder generar resultados, porque cuando es sumamente importante los tiempos que se generan en el momento que una persona desaparece, son sumamente importantes para poder obtener un resultado. Por eso, cuando se activa ese tipo de protocolos, pues lo que se busca es tener resultados positivos ante, en este caso, la desaparición de personas, de niñas o de mujeres, ¿no? Y en cuanto a las herramientas, pues nosotros mismos hemos participado a través de nuestras redes sociales, como bien lo decía Verónica, en Facebook, en Twitter o en nuestro WhatsApp, cuando vemos que yo veía una mujer enfermera, creo que era de Los Mochis, y me llegó hasta acá conmigo y la desesperación de la búsqueda, qué importante el poder compartir esa información. A veces decimos, bueno, ¿será real? O sea, sí cuidamos ese tipo de situaciones, pero compartir esa información es sumamente importante y qué mejor que aprovechar de las herramientas. No recuerdo si aquí en Mazatlán pusieron una herramienta, y no sé si está actualmente también en una aplicación. No supe si funcionó o no funcionó, pues, pero se está buscando la manera de que las cosas funcionen. Muy bien, muchísimas gracias, Rosario. Y así es, fíjate, Vanessa, te va a tocar la participación en este tópico. Hace 23 o 24 días desapareció en Mazatlán una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. No tengo el dato exacto, pero creo que tiene 3 hijos. Y vaya, las redes sociales se activaron, la solidaridad de los ciudadanos en redes sociales, en Facebook. Yo vi mucha participación ciudadana al respecto, pero ¿qué está haciendo la autoridad al respecto? ¿Qué protocolos debe de usar? ¿Los está usando? ¿Existen? ¿Son herramientas eficientes para este tipo de situaciones que se presenta? ¿Y cuáles aplicaciones o cuáles herramientas tecnológicas existen, Vanessa, que son casos de éxito? Porque como decía Rosario hace un momento, pues hubo una aplicación que no se sabe si funcionó, si sigue funcionando. Pues bueno, eso y nada, al final es lo mismo. Creo que ese tipo de herramientas deben de estar bien socializadas, deben de estar bien compartidas por toda la sociedad y deben de estar bien conocidas. ¿Cuáles son los casos de éxito? Y si los protocolos, Vanessa, en casos como lo que pasó con la enfermera, que esperemos regrese, que esperemos la encuentren con vida por el bien de su familia, por el bien de todas las mujeres y de toda la sociedad, ¿están funcionando esos protocolos? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque en la opinión de grupos de expertos, sobre todo cuando analizamos la política pública en general, tenemos que aprender a verla, como le llamamos, con una nueva mirada, con perspectiva de género. Mirar la política pública nos permite, por ejemplo, entender que necesitamos, por ejemplo, aplicar la tecnología para diagnosticar y para entender también el uso de la tecnología en favor justamente de prevenir y también de erradicar la violencia. Los botones de pánico, por ejemplo, que empezaron a implementar varios países, donde, por ejemplo, al presentarse la violencia, en el que no solamente era llamar por teléfono, porque llamar por teléfono implicaba que en tu hogar, donde seguramente compartías el espacio con el violentador, pues no tenías espacio para poder hacer la llamada. Entonces, los botones de pánico empezaban a implementarse en los súper, en las farmacias, en los lugares, particularmente en la pandemia. Había oportunidad donde podías tener pues algún pretexto para poder salir. Eso para mí es importante. No solamente es el hecho aplicado al botón de pánico en esta situación en particular, sino que podamos activar en escuelas y activarlo también en la nueva normalidad para poder entender también cómo podemos accesar a estas plataformas incluso digitales que se han implementado para hacer búsquedas, donde así en el que, por ejemplo, ¿no? hay aplicaciones que empezaron a funcionar tanto en España como en América Latina, particularmente en Brasil, donde tú le tomabas foto a un bache y reportabas. Los ciudadanos empezaban a tomar estas fotografías en batch. La aplicación con perspectiva de género para nosotros implicaría que nos sumemos como buscadores. Esta relación, como dices, esta corresponsabilidad entre el Estado, que si
tiene la aplicación para poder quién está ahora sí que en búsqueda, cuando la vieron por última vez, y que en muchos de los casos están en el anonimato, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, perdón por extenderme un poquito en ese tema, pero este uso de la tecnología de manera positiva es vital, ¿no? Para poder prevenir a través de ese tema. Y otro que me parece que no tiene que salir del tema es el tema de los delitos sexuales, particularmente el tema de la pornografía infantil, porque si bien es cierto, en 2013 ONU hace una declaración a través esta recomendación a los gobiernos, porque en 2013 la policía, digamos, cibernética de delitos de drogas y del delito, así propiamente se llama, descubrió que 1/3 de los delitos que llegaban a descubrir eran de pornografía infantil. Así de grave es el problema de lo que hay que regular, y que en esta pandemia la pornografía infantil está en aumento. Es decir, esta vulnerabilidad con la que se encuentran también nuestros infantes, esto que circula en las reglas, que sí ya está la violencia digital, está regulada, sin embargo, no está homologada a los códigos penales, no está institucionalizada, no está socializada. Ese es un problema que tiene que verse en los protocolos. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación, Vanessa. Y así es, los protocolos están, hay que aplicarlos, hay que mejorarlos en la medida de la posibilidad, todo es perfectible. El tema de las herramientas tecnológicas, pues yo creo que devolver el financiamiento que tenían los fideicomisos de ciencia y tecnología sería muy importante, y generar inversión, porque al final es inversión del gobierno en temas de aplicaciones enfocados con perspectiva de género, sería muy importante para la propia seguridad de todas las mujeres de este país. Vamos a continuar con un tema que le da miedo a algunos gobiernos tocarlo, el tema de la alerta de género fallida. El tema de la alerta de género, que es todo un tema de protocolo de seguridad, es un tema con un marco normativo que implica que cuando hay aumento o cuando hay casos de violencia, de homicidios de mujeres en razón de género, tiene que activarse esta alerta y tienen que generarse, derivados de ellos, los protocolos generados en los mecanismos que están inscritos en los diferentes niveles de gobierno. Al respecto, María del Rosario Torres Noriega, ¿qué nos puedes decir de cómo los gobiernos se rehúsan a utilizar la alerta de género? ¿Por qué ha sido fallida en México? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué el gobierno, por qué los gobernantes le tienen miedo a que estas alertas se enciendan y los protocolos se puedan activar? Adelante, hasta por 10 minutos, por favor, Rosario. Gracias, Roberto. Este tema de la alerta de género, híjole, es un tema tan amplio, hay tanto que hacer en este tema, pero si vemos el origen del mismo, en qué momento fue necesario que se decretara esa alerta, pues nos vamos a remontar a los años 90, precisamente cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos obligó a México por el tema, si recordaremos, el tema de las muertas de Juárez. Entonces obligó por la falta de inactividad de un tema tan fuerte, tan indolente, que no se hacía nada. Entonces fue necesario, precisamente derivado de esta situación, generar leyes. En ese caso era la Ley General la Ley General, para una vida libre de violencia para las mujeres. Y en esa ley es donde se especificaba lo que es la alerta de género. Precisamente cuando fui secretaria del ayuntamiento, recuerdo muy bien que solicitaron la alerta de género en Sinaloa y estaba el gobernador Mario López Valdés. Tú lo acabas de decir, le tienen miedo a emitir la alerta de género, o sea, no se hizo, obviamente no se hizo. Y fue hasta con el gobierno actual, con
Quirino Ordaz, pero fíjate, donde un colectivo de mujeres son quienes lo solicitaron al Instituto Municipal de las, perdón, el Instituto Estatal de las Mujeres de Sinaloa, son quienes empezaron ese procedimiento, ese proceso, ese camino, que no es fácil, pero fue por petición de ella, de ese colectivo, ¿no? De ese colectivo de mujeres. Después se hizo una mesa de trabajo, un grupo de trabajo, se le dijo al gobierno del estado en qué estás mal en tema de seguridad, en tema de prevención, y obviamente el diagnóstico y el resultado fue de que pues era necesario decretarse esa alerta. Y fue hasta marzo del 2017, 31 de marzo, cuando se decreta la alerta de violencia de género. ¿Por qué? Porque ahorita cuando participaba Vanessa lo decía, hablaba de las cifras y las estadísticas. No se trata solamente de estadísticas, sino de las familias que hay detrás de cada persona. No se trata si fallecieron 2, 3 mujeres, sino que ya algo está mal y algo tenemos que hacer como gobierno y como sociedad. Entonces, lo que motivó a ese colectivo fue decir, bueno, del 2005 al 2010, pues hubo un registro total de 356 asesinatos de mujeres. Del 2011 al 2016, pues se registraron un total de 409. Entonces, obviamente era alarmante lo que estaba pasando y era necesario que se decretara la alerta. Pues se lleva a cabo, una vez que se decreta la alerta, pues se lleva a cabo un programa, le ponen el programa para un mejor Sinaloa y pues necesita el grupo, hay un grupo que se llama interinstitucional y multidisciplinario, donde hay instituciones de gobierno, donde hay escuelas, donde está este colectivo. Y se da ese programa y se marca en tema de seguridad, en tema de prevención y en tema de justicia. Entonces la pregunta es, ¿está funcionando o no está funcionando? Esa sería la pregunta y desde mi punto de vista, y yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, realmente pues es fallida. Tú lo que decías, ese se llama el tema, eso es fallida. ¿Por qué? Porque no se está palpando, no se está sintiendo, estamos viendo que las mujeres siguen siendo violentadas, estamos viendo que sigue habiendo feminicidios. Entonces tenemos un problema real que tenemos que que se tiene que atender, ¿no? Quiero comentar en el contexto estatal que es importante señalar que este grupo interdisciplinario que se reúne o que se debe de reunir cada 6 meses, cada 3 meses, pues no lo hace. Entonces, ¿qué se necesita? Pues, ¿por qué no está funcionando eso? ¿Por qué? Porque no se está haciendo una evaluación. Legalmente o el protocolo sí está muy bonito y sí tiene un mapeo, un análisis de lo que se tiene que hacer en el estado de Sinaloa. Sí, pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, en tema de seguridad, dice, pues hay que haber, que haya lámparas, que haya las calles que estén, que no haya hoyos, que pues esté pavimentada, en fin, una serie de cosas en temas de prevención, en temas de seguridad, en temas de justicia, el tema de que tenga la fiscalía mayores recursos para poder participar, porque es un tema también el tema de los dineros. Ahora, no está funcionando. Yo tengo, y al hablar de este tema tengo una gran responsabilidad, decir, yo fui secretaria del ayuntamiento, yo estuve al frente del CONPAVI, que era pues obviamente un comité para prevenir la violencia. Esos CEPAVIs y CONPAVIs, perdón, pero no funcionan, ¿eh? Siento que son burocráticos. ¿Por qué lo digo? Oye, la secretaria del ayuntamiento tiene un trabajo político, un trabajo extenuante. Y además, tener esa parte que tiene que trabajar, no le das el tiempo que se necesita. Por eso digo, ese CONPAVI que sigue ahorita funcionando, ese consejo, pero siento que es meramente burocrático. ¿Qué más hubiera querido? Yo hice, por supuesto, que sumé los esfuerzos para poder llevarlo a cabo, pero no me daba, porque yo siento que no debe de estar ahí, en la Secretaría del Ayuntamiento, como esta acción de tener que estar evaluando, coordinando esos trabajos a nivel estatal, está con el secretario de Gobierno. Es un ente político, al final de cuentas. Entonces, como ente político, pues, ¿qué es lo que quieren? Ven el problema
como un problema de colectivos, no como un problema social, y pues obviamente para callar bocas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a hacer el protocolo que están pidiendo, pero no le dan el presupuesto que se requiere y no le dan seguimiento a las acciones que se necesitan, que están plasmadas y que están muy bonitos y me encantó. Pero, y luego veo los informes, porque los informes se meten a la página y ven los informes del primer informe, del segundo informe, del tercer informe y dicen lo mismo. O sea, ¿dónde están los avances que ha habido? Yo, perdón, digo, me disculpo porque digo, vuelvo a insistir, yo soy autocrítica y estuve al frente de ese Compavi y realmente hubiese querido hacer más. No, para mí no debe de estar esa responsabilidad en la Secretaría de Ayuntamiento ni en la Secretaría de Gobierno para hablar sobre eso, para darle seguimiento al tema del protocolo de alerta de violencia de género. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que dejar de ser burocráticos. Hay que dejar de ser políticos, falta voluntad, o sea, si esto está en un tema político, definitivamente falta voluntad política para que esto realmente funcione. Desde mi experiencia, puedo decir, pues, hace un momento lo dijimos, y inclusive lo dijeron también en el foro anterior, pues se necesitan políticas públicas que sean eficientes desde el hogar y de la escuela. Recuerdo que alguien decía, en el hogar es donde los vamos a educar, y en la escuela es donde se va a dar la academia, pero la función es de nosotros en el hogar, ¿no? Pero requerimos de políticas públicas eficientes para ello. También sacar, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, sacar del ámbito político esa directriz de la alerta de violencia de género y dárselo a un ámbito operativo. Y cuando me refiero a eso, yo me atrevo a decirle que debe estar en el ámbito de la Fiscalía. En el ámbito de poder reforzar, inclusive otra de las propuestas es poder reforzar, cuando digo que no funciona el Compavi, que no funciona el otro tampoco, pues dárselo al Instituto Municipal de las Mujeres, que sea quien coordine esos trabajos aquí a nivel municipal. Pues estamos hablando a nivel estatal, y si te vas a lo local, que nos interesa Mazatlán también, bueno, pero hay que darle también, por supuesto, pues mayor presupuesto para que pueda operar. El trabajo que desempeñé era coordinar las acciones que llevaba a cabo el Instituto Municipal de las Mujeres, el DIF, y algo muy importante que a mí, la verdad, tuve el privilegio en esa administración, ojalá que siga funcionando, el UNEPREVIF, es la unidad, aquí en Mazatlán, en aquel tiempo era la única unidad a nivel Sinaloa que veía el tema de poder atender el tema de la violencia familiar. Una unidad que está compuesta por policías municipales, por psicólogos, por jurídico, que son la primera reacción en el momento en que tienen una llamada, son ellos los que iban para el tema de la contención, gente que realmente esté capacitada. Y esa sería mi otra propuesta. Hay que ver cómo está funcionando ahorita el UNIPREV. ¿Estará funcionando? ¿Tendrá los recursos? A veces no tienen ni sillas ni computadoras. O sea, ¿qué podemos esperar? O sea, de todo esto puedo concluir, falta voluntad política para poder querer que las cosas funcionen. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosario. Y sí, tienes toda la razón. Sin presupuesto y sin gente que esté de tiempo completo, que conozca el tema y que además se aplique, como tú dices, de tiempo completo en estos consejos que existen, que a veces solamente son, como tú dices, para cumplir el requisito y para que ya nadie les diga nada. Entonces, yo creo que es muy importante esto que tú has mencionado. Y al respecto, Verónica, pues, ¿qué podemos decir de esta alerta fallida de género que existe en México, en los estados y obviamente pues en los diversos municipios de México? Ok. La violencia de género hace que haya violencia contra las mujeres. Esta violencia se va generando y en aquel tiempo decían, bueno, pues vamos a decretar la alerta de género y con esto vamos a hacer que el presupuesto y que todo el aparato gubernamental se enfoque a esa localidad para hacer más por ese lugar. Resulta de que no hubo ni más dinero, no hubo protocolos, o sea, no pasó nada más que una declaratoria de cierto lugar
Entonces, en aquel tiempo me acuerdo, nuestra compañera Judith del Rincón andaba en ese movimiento muy fuerte que nos tocó escucharla en varias ponencias que ella nos compartía. Una mujer en Nabolato había sido agredida, arrastrada hasta la plazuela, desnuda, amarrada, o sea, hasta ese extremo pasó en Lo Cerca, aquí cerquísima, en nuestro mismo estado. Entonces, ese tipo de cosas, y aún así no se decretó la alerta de género, o sea, no hubo más recursos, no hubo más acciones, y por lo tanto, pues es fallida. Entonces, ¿qué se tiene que hacer como partido? Yo creo que sí tenemos que impulsar que una política pública funcione, pero que llegue a las casas. Comentaba aquí mi compañera Chayito, de cariño, le decía, es que el CEPAVI, ese organismo, no debe de estar en la secretaría, es que debe de estar porque ahí se toman las decisiones. Y hacia abajo debe de haber gente operativa para que trabaje en eso. Yo diserto un poquito de tu tema, pero no hay presupuesto para que tengas gente más abajo y que opere lo que te toca hacer. O sea, tú estabas para mandar y que la gente de abajo empiece a tejer esas políticas públicas y esas acciones para mejorar en ese sentido. Entonces, esa es mi aportación. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Verónica. Pero vaya, entiendo la idea de las dos. Creo que hay un instituto, las mujeres, que debiera llevar la batuta, ¿verdad? Precisamente inyectarle presupuesto. Es lo mismo que el del deporte, la juventud. Son a veces institutos creados solamente en algunas ocasiones. Hay algunos que sí se les asigna presupuesto y generan políticas públicas, pero a veces solamente para cumplir el requisito. Vanessa, ¿qué nos puedes comentar? La alerta fallida de género que existe en México, ¿es fallida o no es fallida? Porque podemos decir nosotros que es fallida, pero tú traes temas a nivel nacional, estás en la Ciudad de México compartiendo en el Centro de Estudios de Género de la Cámara de Diputados. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo diría en primer lugar que la alerta de género no es fallida. La aplicación que han hecho de ella, maniatándola y no dotándola de elementos fundamentales. Uno, tiene que ver, lo que aquí coincidimos bastante, que tiene que ver con el personal capacitado, pero tiene que ser un personal capacitado certificado. Es decir, si la capacidad la van a definir los mismos de gobierno, pues evidentemente sabemos que eso también se presta a muchas cosas. La certificación que nos permitan instituciones y autoridades respecto a el tema en específico de la violencia, porque hay que entender algo, la alerta de género es para atender la violencia feminicida, es decir, sí es cierto que la alerta de género busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Por eso sí hablamos de violencia de género y hablamos de violencia intrafamiliar y hablamos de muchos aspectos, pero principalmente el objetivo de la alerta tiene que ver con contener, erradicar y sancionar esta violencia feminicida. Y ahí es un aspecto fundamental que a mí me hace considerar que hace falta avances sustantivos, pero que sí hay algo que de fondo ha cambiado la forma, por lo menos en la que va avanzando el tema, y eso tiene que ver que de los 5 municipios que están con alerta de género, en el monitoreo que hace el Secretariado Ejecutivo, solamente 2 se encuentran dentro de los 100 municipios con mayor violencia feminicida, que es en este caso Culiacán y en este caso Ahome. Es decir, Nabolato, Guasave y Mazatlán, aunque presentan diversas formas de violencia, no se encuentran ahorita dentro del top de 100 municipios. Es decir, ha habido un cambio quizás no sustantivo, pero sí particularmente el tema de la violencia feminicida ha habido un avance quizás
importante. Esto es importante considerarlo, insisto, porque sí es importante entonces hablar de esta certificación de funcionarios, hablar sí de la institucionalización, porque lo que bien comentan en esta parte en la cual necesitamos transversalizar. Transversalizar quiere decir que toda la política pública de las instituciones considera esta agravante, insisto, bajo la óptica de que estamos hablando no solamente de un problema que se encuentra en la calle, sino que se encuentra en el entramado social, en la cultura. Y eso hace justamente que quienes están tomando decisiones, quienes están decidiendo e implementando esta política pública, pues no son exentos de esta cultura. Por tanto, la certificación es importante, el presupuesto evidentemente es importante y evidentemente la institucionalización. Ese es, en este sentido, pues vaya, en mi caso, mi apreciación de acotar que la implementación ha sido, digamos, lenta, ha sido también con pocos elementos para poder hacerla de una manera gráfica, pero hay que entender también que, y para ello yo hago una contrapropuesta respecto al tema. Si bien es cierto hay un desgaste respecto a la alerta de género, lo cierto es que los gobiernos, en este caso, se deben de proponer una acción propositiva, ciudades seguras para la mujer, y entonces que nosotros busquemos certificar nuestro municipio particularmente sobre estos protocolos, estos candados que hagan ver que justamente nuestra ciudad tiene este monitoreo de menos acoso callejero, menos violencia intrafamiliar, y enfocarlo y canalizarlo en positivo, ¿no? Qué padre sería que la propuesta para Mazatlán sería mi ciudad es segura para las mujeres, y en eso creo que podríamos, que la alerta de género haga su trabajo, pero nosotros también en propuesta podemos colocar esto, que también llevará protocolos y llevará una serie de medidas que se alimentarán también de la alerta de género, pero que la colocarán quizás en un sentido positivo, donde actores, donde mujeres, hombres estén participando también en pro de esta cultura de la paz y de no violencia contra las mujeres. Así es, y yo creo que es una forma de poder involucrar a la autoridad, incluso hasta sumarle a esa propuesta, Vanessa, el que los municipios que puedan certificarse puedan obtener mayores recursos para seguir inyectando en la capacitación. Yo creo que sería una política muy, muy importante que pudiera cambiar el destino y pudiera cambiar la cara de los municipios, porque es donde está el verdadero problema, en los municipios, en las calles de cada uno de los municipios de los diferentes estados del país. El presupuesto gubernamental es insuficiente, Verónica, es suficiente, hay mucho recurso, hay poco. ¿Qué hace falta? Vaya, ¿cuál es el interés del gobierno? Ponemos un caso y vamos a contextualizarlo en Mazatlán. Más de 100 millones de pesos invertidos en un carnaval, una fiesta tradicional que a Mazatlán nos gusta, una costumbre de las fechas carnestolendas, pero que al final pues es un presupuesto que comparado con lo que le pueden aportar porcentualmente al presupuesto municipal en cuanto al tema de mujeres, pues yo creo que se queda muy corto dicho presupuesto. ¿Es insuficiente? ¿Sí alcanza? ¿Falta elevarlo? ¿Cuál es tu concepción? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Adelante. Ok, muchas gracias. Con el tema del presupuesto. El presupuesto viene en cascada, como ya lo sabemos, la gente que hemos estado en el gobierno, sabemos que el gobierno federal tiene un presupuesto a nivel nacional, y en el tema de las mujeres es de 35 millones de pesos a nivel nacional para el tema de las mujeres. Ahí nomás, o sea, imagínate, tiene 6 programas solamente tiene para aplicar en toda la República, para repartir en todos los estados, les toca como de 1 millón más o menos, de 1 millón, y hablaba Vanessa ahorita de una certificación. Están aplicando una certificación para las empresas privadas que logren protocolos
que pongan equidad de género y además que tengan esta norma, la igualdad, igualdad de salarios, respeto, no acoso, etcétera, etcétera. Esta certificación me imagino que no está funcionando porque hay que, dentro de los requisitos, hay que someterse a una auditoría. ¿Tú crees que una empresa privada va a querer que venga una auditoría y te empiece a generar responsabilidades que ni siquiera hay un premio? O sea, no hay nada, no hay dinero que digas, bueno, me voy a sacar $1,000,000 por entrar a esta certificación. No hay. Entonces, por supuesto que no va a funcionar. Tenemos la otra estrategia integral para promover la autonomía económica en las mujeres. Esto es un programa piloto con $25,000 para entregar a las mujeres, pero solamente funciona en Chihuahua, en el estado de Morelos y en Oaxaca. A nivel nacional, los demás estados no existen. Entonces, pues también, o sea, nada más es 3 estados de 32, pues yo creo que el porcentaje es muy poco, realmente. Mujeres Porta, apoyo a los negocios o a las empresarias que tengan exportación a Canadá, a Estados Unidos, igual, no creo que haya muchas porque todavía estamos queriendo despegar en algunas localidades, o sea, imagínate, o sea, mujeres empresarias que quieran exportar a Estados Unidos y a Canadá, pues ha de ser un número muy pequeño, muy reducido. Tenemos el otro programa de fortalecimiento a la transversidad de la perspectiva de género, era de lo que nos hablaba Vanessa ahorita. Está muy bien crear las políticas públicas con ese grupo de mujeres especialistas en el tema y que todas las instituciones estén alineadas, tengamos el Código Penal, el Código Civil, todas estas herramientas jurídicas las tengamos alineadas, pero resulta que nada más está en el Estado de México. Nada más, en toda la República no existe, o sea, nadie está trabajando al respecto. Entonces, pues otra fallida. Tenemos 32 estados y de esos 32, en uno solamente se está trabajando al respecto. Inclusive dije yo, bueno, pues es que Puebla, a lo mejor Puebla es el que tiene que trabajar en eso porque es el que tiene problemas fuertes en violencia hacia la mujer, ¿no? Es el Estado de México. En los protocolos de la prevención de adolescentes desde las masculinidades. A este programa se está aportando solamente a través de vía Zoom y todos los demás programas pues están cancelados, ¿no? Entonces, así está el presupuesto. En el estado de Sinaloa tenemos la aportación de $7 millones para la aplicación del protocolo que se presentó en el 2018 y este año ya está funcionando, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Y así es, el tema del presupuesto se ha convertido en una estira y afloja, se ha convertido en una cascada, como tú lo has dicho. Tenemos políticas públicas exitosas reconocidas por organismos internacionales, por ejemplo, las guarderías que manejaba Sedesol. ¿Y por qué impacta en la mujer? Pues simplemente porque el poder tener la facilidad o el acceso a que alguien pueda cuidar y educar, con todos los protocolos educativos, o con todas las herramientas educativas en una guardería, eso potencializa la oportunidad de que una mujer se pueda desarrollar profesional, laboralmente, y pueda tener acceso a ese tipo de herramientas. Las guarderías no solamente ha sido un tema de presupuesto el recortarlas, sino han sido un tema de freno a muchas mujeres que podían salir a trabajar, que podían salir a desarrollarse. Además, tenemos recortes desde el inicio de este gobierno, en el 2018, recortes a los refugios de mujeres víctimas de la violencia. Eso también ha mermado, eso ha incidido en que muchas mujeres dejen de tener acceso a este tipo
de centros y de este tipo de refugios de protección a mujeres víctimas de la violencia. Sumado a ellos, hace unos días recortaron distintos fideicomisos de distintos programas que también tienen que ver con políticas públicas de la mujer. Ahora, bueno, el tema yo creo que está muy ad hoc a la situación. ¿Qué están haciendo las mujeres? ¿Qué pueden hacer las mujeres? ¿O qué podemos hacer en conjunto como sociedad, como partidos políticos, para poder generar una alerta en la clase política, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los distintos congresos de los estados, en los ejecutivos federal, estatales y municipales, para que se den cuenta y abran los ojos, Rosario, en el tema de la insuficiencia de presupuesto gubernamental y en lo lastimoso que se ha convertido todos estos recortes que son indiscriminados y que generan violencia contra distintos sectores como lo pueden ser las mujeres. Adelante, por favor. Estoy escuchando, Roberto, y híjole, tema de presupuesto, esos recortes que ha habido ahorita con el parte del gobierno federal, ahorita que decía de las guarderías y bueno, una serie de fideicomisos, por ejemplo, el Fortasec, que es un tema de seguridad, es un tema que dentro del protocolo de la declaratoria de alerta de violencia de género, viene dentro del tema de seguridad. Y si nos vamos al tema municipal, yo les decía, bueno, el tema de seguridad, reforzar los patrullajes preventivos, instalar alumbrado público, mejorar el que ya existe, eso es un tema de seguridad. Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad como la instalación de cámaras de video, incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, eso se ocupa dinero, se ocupa presupuesto. ¿Y el Fortasec? ¿Qué pasó con el Fortasec? ¿Cuántos fideicomisos nos quitaron? Eliminaron. Yo uno que me pesa, muchos, que de verdad que no deben de estar eliminados para la agricultura, para la pesca, para los cruces ferroviarios, ese fondo, que tanto aquí yo siempre he sido defensora de los cruces ferroviarios de aquí de Mazatlán, también se eliminaron. Hay un recorte presupuestal tremendo, es insuficiente, definitivamente es insuficiente. En el tema de alerta de género, por ejemplo, veía unas notas que en este 2020 había 113 millones de presupuesto, pero quisieron recortarlo 37.6 millones y las mujeres luego, qué bueno, se movilizaron, se manifestaron, se plantaron, levantaron la voz, hicieron las acciones que tenían que hacer necesarias y se lo regresaron. Ahí están también nuestros diputados, que no son los que nos representan, que son los que pueden levantar no solo la voz, sino la mano, y pueden hacer acciones legales también, pero desafortunadamente son de la misma ¿cómo se dice? Camaradas de López Obrador, entonces todos son a favor de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo voy a decir, en este 2021 tenemos la oportunidad de elegir a los representantes que van a estar allá en el Congreso, que van a estar en la Cámara precisamente viendo las necesidades de los presupuestos. Entonces, las mujeres están haciendo lo propio y lo lograron en este tema de alerta de género para que le regresaran el presupuesto que tenían asignado. Entonces, igual los agricultores, lo de la pesca, todos están manifestando porque lo son insuficientes, pero hablando específicamente del tema de seguridad, dentro del protocolo de alerta de género, viene esa medida de seguridad. ¿Cómo lo van a cumplir los municipios? ¿Quiénes están dentro de esta declaratoria del protocolo de violencia de género? Nabolato, Guasave, Culiacán, Mazatlán. ¿Quién se me olvida? Había otro más, pero no, había otro por ahí. Nabolato ya dije, ¿verdad? Ahorita que comentabas con el tema de la ciudad. Entonces, para mí son insuficientes y tenemos que seguir levantando la voz. AOME, exactamente, levantando la voz para evitar que nos reduzcan o nos eliminen los presupuestos que son muy, muy necesarios. Muy bien, efectivamente, y tenemos otro problema, se ha convertido, lo decía yo al principio, este grito desesperado por las hijas desaparecidas, por las familiares, por las amigas, se ha convertido en un grito desesperado y a veces la polarización en los medios de comunicación, en las redes sociales,
ha hecho que se juzgue a mujeres que salen a protestar queriendo que se voltee a ver la problemática. Hace unos meses en Mazatlán se protestaba a través de colectivos de mujeres y hacían pintas en las fachadas del municipio. Y en consecuencia la autoridad decía que iba a emprender acciones legales contra quienes lo habían hecho. ¿Realmente es tan importante una fachada como para que un gobernante quiera emprender este tipo de medidas coercitivas, estas medidas legales? ¿O sería mejor que voltearan a ver los gobernantes, Vanessa, la asignación de más presupuesto? Ser más empáticos, abrirles la puerta de par en par de los recintos gubernamentales, escucharlos y poder emprender juntos, sociedad y gobierno, pues una misma ruta en vías del progreso y en vías del mejoramiento de esta situación. ¿Será tan difícil eso o qué opinas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues respecto a lo que acaban ya de comentar, coincido totalmente respecto a si algo puede definir el presupuesto respecto al presupuesto de igualdad, ¿no? El presupuesto para las mujeres y para la igualdad es simulación. Y la simulación ha hecho algo, insisto, que las mujeres nos organicemos con mayor ímpetu respecto al tema. Y eso ha dado que justamente, particularmente en la Cámara de Diputados, que fue donde se hizo principalmente la primera discusión del anexo 13, que es el presupuesto de igualdad, pues se dio cuenta como en los últimos años se hablaba como que a un aumento del presupuesto hacia las mujeres. Sin embargo, hay dos puntos que a mí me encantaría que se implementaran y que focalizáramos nosotros como propuesta, que tiene que ver con el Parlamento abierto y los gobiernos abiertos. Cuando empieza a darse este gobierno abierto, este Parlamento abierto, que está iniciando apenas en Sinaloa y que todavía no reunimos fuerzas, y hay que decirlos, ni voces, para poderlo aplicarlo con la magnitud y importancia que requiere, implica este canal justamente, medio y puente de organizaciones, de colectivos, para poder hablar sobre estos temas públicos. Y es eso lo que ha ocasionado, y yo lo decía, ¿no?, en la parte de lo político, lo que no se dice en las oficinas se dice en la calle. Y se dice en la calle porque no hay una capacidad para ponerlos y colocarlos en la mesa. Y esa es la primera capacidad que tenemos que detectar, ¿no? Hoy hay mujeres organizadas exclusivamente para este tema, ¿no? Nosotras tenemos otros datos. Son mujeres activistas de las cuales estamos participando para decir, este dato que tú dices que hay un aumento del anexo 13 es una falacia. Estás colocando dentro del anexo 13 dineros en efectivo sobre otras situaciones donde no dependen de las instancias, sino depende pues, de un solo hombre en el gobierno, y lo cual esta bolsa no genera, como en su momento los programas tenían estos protocolos, estas generaciones para poder, estos candados para saber cómo se asignan y quién los asigna. Hoy no los tenemos. Muchos de los programas carecen de estas medidas de protección para decir cómo se implementa, quién los ejecuta. Por eso, ojo, cuando hablamos y cuando se nos dice, bueno, pero ya ahí en esta bolsa se aumentó, o cuando nos dicen aquí ahora sí está el presupuesto de violencia. Cuando se desmenuza la información a través de estas organizaciones, es que vemos que efectivamente en el mejor de los casos está, pero no existe un protocolo para poderlo bajar, como decimos, no hay esta claridad. Entonces es bien importante hablar sobre estas fortalezas institucionales cuando hablamos del presupuesto, porque sí, hablamos, insisto, del tema de las mujeres y de la violencia, pero sí no estamos hablando sobre el tema, por ejemplo, que ante un hecho como es la pandemia, el presupuesto a salud cayó horriblemente, o sea, es decir, particularmente para las mujeres. O sea, que no se terminó de dejar muy en claro porque es vía amparo, vía concesiones, ¿no?, de los estados donde se puede accesar al presupuesto de las guarderías.
O sea, es decir, se nos sigue vendiendo este esquema de son concesiones por parte del Estado y no son garantías. Y ojo con esta forma de ver a la política pública, porque la política pública debe ser propositiva, debe ser intencional, debe ser estrategia, no debe verse como reactiva y además que condicione evidentemente bajo un movimiento social. Por eso es lo que vemos, lo que pasa en las calles. No terminamos de entender por qué las mujeres salen a la calle, exigen y pintan. Y muchas de las formas incluso de manifestación tienen que ver con simbolismos. Ojo, cuando tú analizas a detalle, no tiene que ver con una cuestión exclusivamente como de anarquía, porque también hay entes que así lo manejan. Pero sí tiene que ver con esta cuestión del simbolismo, donde se ataca y se ve lo que no nos representa. Lo que no nos representa no puede estar. Y si no aprendemos a ver bajo esta óptica de sensibilizarnos sobre estas peticiones, particularmente del presupuesto, que insisto, estamos hablando de temas donde los refugios carecían justamente, o sea, no aplicas una política pública para no revictimizar, para poder implementar una ley que garantice que las mujeres no sean las que abandonan el hogar, ¿no? Ojo, porque nos quejamos de muchas cosas, pero no implementamos leyes que apliquen también a que la garantía de quien sea el violentador sea el primero que salga. Las mujeres salen. ¿Y por qué salen a los refugios? Porque pueden salir con sus hijas e hijos. Por eso la primera medida que decía el gobierno es que den el dinero en efectivo. No voy a ir a un hotel, no voy a ir a arriesgarme, no voy a ir a delegar la responsabilidad a las instituciones familiares o a las instituciones, digamos, económicas, públicas, entes, ¿no? Como son los hoteleros y otras, a delegar esta parte, porque hay de manera complementaria. El hecho de un refugio no es solamente que las mujeres puedan llevar a sus menores, sino que tienen asesoría psicológica, es decir, se aborda de manera completa el tema, igual con las guarderías, ¿no? Mucho se evolucionó y eso es bien importante porque no solamente se trata de temas de mujeres, el tema de las guarderías implica también hoy que hombres puedan accesar también a eso, porque también tenemos a hombres que ejercen su paternidad y que también viven solo y tienen su responsabilidad con los infantes, o también tienen estas medidas pueden accesar, antes no se podía accesar, también esta ceguera con la que se generó políticas exclusivamente para mujeres y no pensando evidentemente en estos sectores, como también fue el tema de salud, ¿no? Es decir, los hombres de mujeres no podían pensionarse, no podían ejercer ciertas opciones. Hoy, insisto, cuando hablamos de estos temas, los hablamos de verdad, pensando en hombres y mujeres en sentido de igualdad. Por eso el presupuesto es fundamental, porque es pensar en qué manera, entendamos algo, somos una sociedad de transición, somos sociedades en transición, y cuál implica que a veces tengamos que tener ciertas medidas y políticas para las mujeres particularmente, pero que vamos a necesitar otras, ¿no?, para hombres. Y estas sociedades en transición son importantes que se vean manifestadas en un presupuesto y en una visión de política pública, porque si no, como dice, todo lo que hagamos va a ser letra muerta y necesitamos proponer una visión de Estado, y esos foros, estos diálogos tienen que ver en ese sentido. ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué necesita en nuestro Estado? Nuestro Estado necesita esta visión donde estemos pensando en esta igualdad, ¿no?, donde tengamos esta visión no de competencia, sino de hilar este cambio cultural que de verdad haga que mujeres puedan incorporarse legítimamente, como lo hemos dicho, no como concesión, sino como un tema exclusivo de derechos humanos, y donde hombres también sientan que pertenecen a esta era, pertenecen a este contexto y que puedan también y realizarse plenamente, realizarse como padres, realizarse como profesionales, realizarse como pareja, y que puedan cubrir ese sentido total, ¿no?, que creo que es el espíritu principal de la política pública. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Hemos llegado al fin de este foro que ha dejado un enriquecimiento de ideas. Estos diálogos han sido muy productivos. Vamos a tener un antes y un después
en cuanto a la política o a la plataforma política que debamos elaborar con miras al proceso 2021. Como ustedes decían y resumido, tiene que ser un tema cultural, tenemos que hacer parte a toda la sociedad, no hay exclusividad de que el tema de mujeres sea solamente abordado por mujeres, tenemos que involucrarnos los hombres, tenemos que educar a nuestros niños, también tenemos que educar a nuestros padres, porque ahí es donde está enraizado a veces el problema de la cultura. Padres y madres, ¿verdad? También. Tenemos que ir por políticas públicas que le apuesten al crecimiento y al incremento del presupuesto. Tenemos que tener organismos que realmente funcionen, que no solamente sean de membrete para cumplir. Hay que reconocer a aquellas autoridades que afrontan el problema de manera decidida, que logran activar la alerta de género sin temor a lo que ello puede implicar en materia política. Hay que reconocer, pero también hay que ir a reclamar a aquellos que no lo hagan correctamente. Yo creo que es un tema muy amplio que no se aborda solamente en un foro, hay que darle continuidad para que, como ustedes decían y coincidieron las tres, no sea un tema de moda, sino que sea un tema que llegue para quedarse, que sea un tema cultural, que sea un tema generacional, para poder tener una sociedad en armonía y para poder proteger a todos por igual. Yo agradezco enormemente, con todo el corazón, su participación. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir en la dinámica de los foros. El próximo será Deporte y Cultura Física en unos momentos más. Y pues yo les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias y vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor. Al auditorio también, que nos acompaña. Quiero hacer una mención especial. Nos acompaña aquí Carlos Castillo. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Diana Rice también, gracias, Diana. Muchísimas gracias, nos despedimos y nos tomamos una foto aquí con los panelistas. Muchas gracias. Adelante, amigo Oscar. Con sana distancia, sí. Bueno, nos podemos quitar el cubrebocas con sana distancia nada más. Listo. A ver, espérenme un poquito porque